Este, Ah, sí. Buenos días, Buenos, buenas buenos tardes. días a todos. Hola, Tinito. buenos días. Hola, Hola. hola, hola con todos, con todas. Un abrazo gigante. Bueno, hoy vamos a empezar a ver las cartas de proceso. A ver, en las cartas de proceso están representadas las, las diferentes pasos de la disciplina, pero no solo representa eso, sino representa los diferentes momentos de un proceso, de cualquier proceso que llevemos adelante, ¿no? Entonces, claro, el estudio de las disciplinas podría ayudar a profundizar cada una de las cartas, pero más allá de eso, hay que entender el momento del proceso que significa cada una de ellas, ¿sí? ¿Qué es cada... Vamos a ver ahora generalidades sobre las diferentes cartas que tienen que ver justamente con los momentos del proceso. Entonces, primero les voy a indicar brevemente cómo está estructurada la carta, porque la carta también tiene tres planos, ¿sí? Entonces, y esta es una representación en estas cartas, tenemos los tres planos, ¿no? El plano cósmico, el plano psíquico y el plano material, que está relacionado también con las disciplinas, la disciplina material, ¿sí? Antigua llamada a la alquimia, tradicionalmente. Tenemos la disciplina energética y la disciplina mental, ¿sí? La carta, esta carta que fue diseñada en los años 70, en esta época todavía no había la disciplina morfológica, ¿sí? Pero sabiamente Daniel Zimmerman, que fue quien ilustró las cartas, dice que toda la carta es la disciplina morfológica, ¿no? Entonces me parece una buena salida, genial de parte de Daniel, que lo dice así, ¿no? En todo caso, les voy a indicar que esta carta indica, fíjese que aquí en el centro de la carta está un signo del zodiaco que representa alguna de las constelaciones, ¿sí? Entonces, Ujú. está representado por las constelaciones porque justamente los antiguos, desde la antigüedad, establecieron las constelaciones con los diferentes momentos de un proceso de un año. Para los babilónicos y para los pueblos de la antigüedad, el, la trayectoria del sol era fundamental por lo que significaba para la tierra y para todo, ¿no? El hecho de las estaciones se da justamente por el tema del sol. Y el sistema, el zodiaco es un horóscopo solar, ¿no? Por ejemplo, el horóscopo maya es un horóscopo solar y lunar. Combina las dos. Es muy interesante el horóscopo del maya. Bueno, pero en el caso del horóscopo babilónico, que es el que está en las cartas, entonces están las diferentes constelaciones que indican los diferentes momentos del proceso. Y aquí está, en esta primera carta de proceso, el signo de Aries, que es cuando inicia el año astronómico, ¿no? El Ujú. año astronómico inicia el 21 de marzo, que también coincide no es que coincide, sino que es debido justamente al cambio de estación, que en el hemisferio norte inicia la primavera y en el hemisferio sur inicia el otoño, ¿sí? Entonces, en el calendario babilónico y en el calendario astronómico, el año inicia el 21 de marzo. Por eso es que justamente inicia con el signo de Aries, ¿no? ¿Sí? Ujú. Entonces, para entender la carta en general, primero tenemos que entender el momento del proceso. Esta primera carta es la carta de condición, ¿sí? Ahí les voy a indicar Este triangulito indica las diferentes cuaternas, ¿no? Aquí está la primera cuaterna, aquí está la segunda cuaterna y acá está la tercera cuaterna. Entonces, el circulito indica qué cuaterna está. Está en la primera cuaterna, ¿sí? Este. Y acá en el cuadradito te indica el momento del proceso. Entonces, es el primer paso de la primera cuaterna. En la siguiente carta, no le encuentro aquí la siguiente carta, pero por ejemplo en esta, ¿sí? Que es disolución. Bueno, ya vamos a ir viendo cada una de las cartas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está igual en la primera cuaterna, pero está en el tercer paso. Es primer paso, segundo paso,
tercer paso, cuarto paso, en el cuarto paso. Entonces eso es lo que nos indica este simbolito del triangulito. El circulito nos indica en qué cuaderno está. Aquí es en la primera cuaterna, acá está en la segunda cuaterna y acá en la tercera. Entonces aquí sería en la primera cuaterna, cuarto paso. ¿Sí? Veamos si hay alguna otra carta así, medio al azar. Aquí está, por ejemplo. Fíjense que en esta está en la primera cuaterna, segundo paso, que es fusión. Esta, por ejemplo, es de la segunda cuaterna, ¿sí? Fíjense que el circulito está en la segunda cuaterna y corresponde a qué paso. Acá abajo es el primer paso, acá El es el segundo paso. segundo. Segundo paso. Nos va indicando el paso, esto va indicando el paso en el proceso. ¿Estamos de acuerdo? La cuaterna y el paso dentro de la cuaterna, ¿sí? Eso con respecto a cómo está estructurado. Entonces, por un lado tenemos, como les decía, el signo, que sería bueno familiarizarse con cada uno de los mitos que representan que es un momento de proceso, ¿sí? Por ejemplo, Aries es el carnero y es el inicio, el carnero es el símbolo del inicio, ¿sí? Y tiene que ver, por ejemplo, míticamente y desde en la antigüedad hacían sacrificios, sí, por ejemplo, ¿no? Los sacrificios no es como hoy lo entendemos como, sino el significado de sacrificio viene del latín, que es sacrum facere, Sagrado. Sagrado sí, oficio. acto sagrado, sí, justamente. Sacrum facere, acto sagrado, ¿sí? Entonces, es en la primera carta, me perdió, acá está, ¿sí? Entonces tenemos la primera carta corresponde a condición. Y la condición es el inicio el inicio de la obra. La condición representa la consideración de que estamos empezando el primer momento de diferenciación, ¿sí? Y cada una de las diferentes disciplinas está relacionado con preparar el ámbito, con preparar las condiciones adecuadas para nuestro proceso. Dejar que las mejores condiciones se den para nuestro proceso, ¿sí? Por ejemplo, la disciplina mental es aprender a ver. O sea, uno tiene que aprender primero a ver. Por ejemplo, en la energética es preparar el ámbito, en la material es preparar las sustancias. Entonces, todas están relacionadas con el inicio de la obra. Entonces, esta es el inicio del proceso. Es el inicio de nuestro proceso. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta con respecto a esta carta? Y con respecto a lo que se ha dicho. Pregunten, siempre es bueno las preguntas ayudan a ver si Katio o Dani. Quería preguntar, porque se asemeja a la rueda en este primer paso, O ¿cierto? sea, Entonces, ¿se puede definir algún objetivo, al igual que en la rueda? así es, se puede definir el objetivo, se puede definir hacer la primera planificación, ¿sí? Justamente en este primer paso. Está íntimamente relacionado, Tomando sí. en cuenta eh, la rueda anterior, ¿cierto? Así es, hay un tema ahí fundamental que es lo que se denomina la inercia morfológica, ¿sí? Ok, muchas gracias. Y la inercia morfológica es justamente que la inercia, desde el punto de vista físico, ya que soy físico, voy a dar por ahí la explicación. La inercia es la oposición que tienen los cuerpos a cambiar el movimiento, entonces es una tendencia. La inercia morfológica se refiere a esas formas que vamos arrastrando de los procesos anteriores. Cuando empezamos un nuevo proceso, siempre tenemos situaciones y condiciones de las cuales vamos arrastrando. Y también tenemos en el inicio de ese proceso, también tenemos
situaciones en las cuales estamos encadenados y de las cuales nos queremos liberar, ¿sí? Es como revisar en este momento las condiciones de origen, ¿sí? ¿En qué situación estamos? Entonces, la carta de condición indica eso. Es el inicio del proceso. Indica que cuál es la condición en la que estamos. La condición de inicio. ¿En qué condición estamos? Eso básicamente. Ahora, podría ir profundizando en los mitos, en lo del mito del carnero, ¿sí? Que está en el libro El regalo de los dioses, la rueda, ¿sí? El mito del carnero. Eh, Ir profundizando en cada una de las disciplinas, pero como les digo, no necesitamos dominar completamente, porque si no sería ser maestros en todas las disciplinas, ¿no? Para poder manejar las cartas, y no, esa no es la intención, ¿no? Pero en medida que vayamos profundizando, porque solamente en el tema de los mitos, profundizar podría tomar toda la vida, ¿sí? O en las disciplinas también podría tomar toda la vida. Entonces, no se trata de eso. Se trata de que lo que para cada uno vaya encajando y vaya significando la carta, ¿sí? Tener información y también cómo eso resuena en uno, y eso es importante, la resonancia. Eh, las cartas, porque lo que estamos viendo es justamente lo que significa para nosotros las cartas, lo que significa cada uno de los símbolos, qué es lo que significa para mí, qué representa para mí, y eso es importante, más allá de toda la profundidad. Como les digo, las cartas, fíjense que las cartas T es la máquina de máquinas, ¿sí? Entonces, al ser la máquina de máquinas es muy compleja y tiene muchos niveles de complejidad. Entonces, para uno siempre está aprendiendo y siempre vamos a seguir aprendiendo, y esa es la idea, y eso también es lo rico, ¿sí? Eh, y el hecho de que es complicado y complejo las cartas es lo que me hizo estudiar las cartas justamente, ¿no? Y saber que siempre voy a aprender y siempre estoy en condición de ir aprendiendo todos los días, ¿no? Entonces, eso es con relación a las condiciones de origen. No sé si hasta ahí tenemos alguna otra pregunta. Entonces, vamos entendiéndole también con respecto a la rueda, con respecto a los diferentes momentos de proceso. Es como una visión más amplia y procesal. Y justamente dentro del método, fíjense en que el enneagrama es para lo diferencial, ¿no? El, eh, el árbol, lo relacional, y, las, y, la- y, y la rueda, lo procesal, ¿sí? Entonces, estas cartas reúnen todo ello en la misma carta, en las cartas. Reúnen lo compositivo, lo relacional y lo procesal. Reúnen todas las máquinas. Entonces, las cartas dan mucha información. Las cartas son un mapa, y eso tenemos que entenderlo como un mapa, ¿sí? No es la realidad, es un mapa, ¿sí? Que nos permite orientarnos y guiarnos en ese proceso que vamos llevando. Bueno, entonces tenemos la segunda carta. Marcelo, una Mm, pregunta. Claro, ¿Qué dibujo hay en la parte de abajo, en la parte como material? Es que a ver, parece como un ojo, como un espejo. ¿Qué es el dibujo espejo, es? es el espejo, Ah, vale. ya. Verán, los dibujos que están aquí es como Daniel Zimmerman representó en las cartas los diferentes momentos del proceso, ¿sí? Es una interpretación de Daniel Zimmerman, y así hay que Ya. verlo, así hay que entenderlo, ¿no? Ahora, cuando uno lee, por ejemplo, los diferentes momentos de proceso, de hecho aquí se habla del espejo en la versión antigua, ¿no? Se habla del espejo, que tiene que ver con que justamente en la preparación de las sustancias, eso es un reflejo de lo que a uno nos pasa, de lo que nos va pasando a Sí. nosotros, de la condición en que nos encontramos. Por eso está el espejo, ¿no? Porque ahí
está representado lo que a cada uno representa, ¿no? ¿Sí? No, me Sí, parece apropiada la imagen. claro, claro, claro. Por eso lo puse un espejo, porque justamente en el, en los cuadros de escuela se habla del espejo. Entonces, Daniel, y fíjense que es el huevo alquímico, ¿no? ¿Sí? Es un huevo. Ujú. Todas las cartas tienen la forma de un huevo, ¿no? Aquí, por ejemplo, está el huevo y adentro está el cisne. Entonces, Sí, en este está el espejo. Entonces, el huevo representa a sí, el cada, balón. el balón. Sí, es el balón. Es el balón que a su vez el balón representa nuestro cuerpo. O sea, está representado todo ello en nuestro cuerpo, Sí, ¿sí? sí, Y lo que va pasando dentro de nosotros, acá dentro del huevo, ¿sí? Es una representación de aquello, ¿no? Todas las cartas, fíjense que aquí está un huevo, ¿no? ¿Sí? Esta es el cisne, donde sí, en sí. el cisne, por ejemplo, en la disciplina material, es es Sí, de un paso porcelana, súper importante. claro, y es de porcelana, y va pasando cosas en el interior que no podemos verlo, porque en este caso ya no hay el balón. Lo que está aquí es el cisne. Y el cisne, y no se puede ver porque en el balón uno va viendo como es de vidrio, va viendo lo que va pasando internamente, pero aquí no se puede ver. Solo caen unas gotitas. Así es. Tú eres de la disciplina material. Sí, yo hice la Ah, material. muy bien. Bueno, entonces vamos viendo y eso sería bueno para irlo profundizando de las diferentes disciplinas que nos pueden ir ilustrando, ¿no? Yo conozco un poco más lo de la disciplina material y lo de la disciplina mental, ¿no? Que es las que más o menos manejo. Pero, por ejemplo, energética no tengo ni idea, y peor la morfológica. Entonces, de pronto los amigos Bueno, también pueden ir, entre todos, seguro. claro, enriqueciendo, ¿no? Bueno, acá tenemos la, el segundo paso, que es fusión, ¿sí? En el plano cósmico tenemos aquí, fíjense, que tenemos a Tauro, ¿sí? Y la fusión representa, tomen en cuenta que en un proceso, ¿qué es un proceso? En el proceso hay algo de lo cual nos queremos liberar, ¿sí? Todo nuestro proceso tiene que ver con algo que queremos liberarnos. Ah, Vicky, tú levantaste la mano, ¿cierto? Dime. ¿O era de antes? Sí, que en el dibujo, en el anterior, en el paso, ¿verdad? Se ve también como la persona dando un paso. Ahora bueno, ya lo vimos, eso quería comentar. Pero lo más que todo es que estaba la anterior, que se ve él dando un paso. En la anterior. Esta es la anterior condición. No sé, hay una ahí que está, bueno, yo no sé si es el ¿Es el canelo. segundo paso o otra que indiqué antes? Ah, en esta, Ya, en esta. sí, sí. Y Bueno, esta es, esta es formación, ¿no? Que es luego, ¿no? ajá, Bueno, sí. Y lo que quería comentar es que tanto los babilónicos como los mayas, ¿verdad? Para ellos el año empezaba el 21 de marzo. así es. Y Es que es eso el, es es que es el inicio del año astronómico realmente. Y de exactamente porque hecho, está más cercano a antiguamente, la naturaleza. Nosotros estamos al revés. claro, claro, miren, aún en el calendario, ¿cómo se llama? Romano, en el primero, empezaba el año en marzo iniciaba el año. Por eso es, por ejemplo, septiembre el séptimo mes, porque es marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, séptimo mes. Octubre, octavo mes. Noviembre, noveno mes, ¿sí? Ujú. Entonces, fíjense y diciembre, décimo mes. Décimo, ¿eh? Ujú. Ajá.
Eh, entonces, si consideramos cómo es el tema, el año empieza en marzo, luego en el calendario, en el cristianismo, se instauró que cambiaron las fechas, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí empezó el año, porque hicieron coincidir con las mayores fiestas del año, que eran las fiestas justamente que en el Imperio Romano son anteriores a Cristo. O sea, las fiestas de Navidad son muy, muy antiguas. Sí, es anteriores porque eran las fiestas que tenían que ver con el inicio del invierno en el hemisferio norte, ¿no? El 21 de diciembre. Entonces, habían fiestas que empezaban el 21 de diciembre y terminaban el 25. Habían las famosas Saturnalias, por ejemplo, en Roma. Y en varios países, no países, sino no habían países en esa época porque no eran, pero en varios pueblos habían diversas fiestas en esas mismas fechas en los diferentes lados, porque tenía que ver con el inicio del invierno, que para Europa era muy fuerte, ¿sí? Imagínense, pasaban 3 meses sin, sin tener para comer, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque lógicamente venía el invierno y si no lograban guardar adecuadamente los alimentos para las épocas de invierno, tenían épocas de mucha hambre, ¿no? Entonces, por eso los pueblos de Europa del norte son muy organizados por los crudos inviernos, ¿no? Marcelo, Muy cultural. Sí, yo Jackie. había leído, bueno, por historia judía, que es una fiesta tan antigua, una fiesta romana. Ah, Pero así qué, es. qué cambio o sea, lo que no tengo claro, qué estación en la parte Era de... el inicio del invierno. Habían las fiestas solares, ¿no? Eran fiestas solares, porque tenía que ver con, por ejemplo, el mundo persa. Hay que tomar en cuenta que Roma era como donde se producía una fusión de diferentes creencias, porque como era la capital, digamos, del mundo, entonces todo confluía en Roma, ¿no? Como decir más o menos como ahora actualmente puede ser Nueva York, donde confluyen diferentes culturas, ¿no? Entonces, confluyen diferentes creencias y hay que tomar en cuenta que las creencias se van intercambiando, ¿no? Entonces, llegan pueblos y hay muchas creencias. Entonces, habían O los sea, que podía venir desde Grecia esta fiesta también. O sea, Claro, es claro, muy... vienen de toda la zona, porque vienen de Grecia, vienen de Persia, vienen también del mundo hebreo, y vienen de todo lado, y se van confluyendo en ese punto. Y justamente habían las Saturnales que les decía que era el 21, que era justamente a Saturno, ¿sí? Al, a Cronos, ¿sí? Entonces eran las fiestas porque tenía que ver con el tiempo, ¿sí? Porque justamente empezaba el invierno, el 21 de diciembre, empezaba el invierno. Entonces, eh, por ejemplo, los países del norte, como el caso, por ejemplo, de Suecia, ¿sí? Imagínense, tenían unos inviernos terribles, ¿sí? Y, y, y tenían miedo y temor a que no vuelva el sol. Y hacían fiestas, y por ejemplo, el árbol de Navidad es una tradición que viene de por allá, que tiene que ver curiosamente con toda esa tradición de ponerle frutos al árbol, ¿no? Es como esperar que vuelva que venga la primavera. Sí, adornaban Claro, sí, el tema de los bombillos, eh, son los que eran frutos del árbol. y eran además, se ponían lucecitas. Hasta el día de Claro, hoy, que yo estoy habituada a la tradición sueca de todos los días yo pongo una velita a la hora de la cena para que dé un poquito de luz. Y amigos de Sudamérica que han venido me decían, pero ¿por qué haces eso si eso es de los cementerios? Poner velas. Y yo decía, no, aquí no, aquí es la tradición, siempre hay una velita claro, y todo el mundo pone en la ventana, o es una vela de veras o es una lamparita. Y todas las ventanas tienen una durante la noche, ¿no? claro, Y imagínate. ilumina un poquito. Yo tengo una pregunta antes de que se me olvide. En el paso del carnero, en la carta 1, lo que estaba abajo era el espejo, ¿verdad? Ajá. Estaba dentro del huevo.
Era un espejito. ¿Y qué hay adentro del espejito? Esa figurita que está dentro del espejo. Parece que el rostro, es un rostro. Ah, ok, ok. Miren, es un rostro, hay un ojo y parte Ah, de la pues, frente, o ya sea, está, ya es está, como esta parte de aquí así, ¿no? ya está. Ahora la veo. Gracias. Sí. Bueno, Ok. estamos con la primera carta Sí, y bueno, entonces tenemos la segunda carta que es fusión, ¿sí? el toro. El toro, justamente, ¿no? Tauro, el toro, ¿sí? El toro tiene una representación muy fuerte y sobre todo en todos los pueblos latinos. eh, Está por ejemplo, están los diferentes, está el toro de Creta, por ejemplo, ¿no? O el Minotauro, que es una, ¿sí? O está, por ejemplo, el toro celeste en la tradición eh, sumerio-acadia, ¿no? Entonces, el toro es una representación de la fuerza, la brutalidad también, ¿no? Esa fuerza, esa brutalidad, porque justamente dentro de este paso se encuentran como las dos fuerzas que están todas mezcladas. Existe la intención y existe la mecanicidad, todo mezclado, todo es como, es un momento del proceso en el cual eh, comenzamos, todo está fusionado, está mezclado en este paso, ¿sí? Es el paso de fusión, por eso es fusión, porque está fusionado. Pero no es una integración de dos aspectos, es más bien una mezcla caótica. Es como, es como nos pasa, ¿no? Que estamos movidos muchas veces por los estados de ánimo, hoy estamos felices, mañana estamos tristes, estamos así como muy cambiante y todo muy confuso. Es muy confuso, es un momento también de confusión, ¿sí? Entonces, es como, en este paso, es como ver esa confusión, o sea, entender que estamos en ese momento de proceso. Y hay que entenderlo desde ahí. No es un tema de estarse peleando con los momentos de proceso. Hay momentos de proceso muy fuertes y hay que entenderlos profundamente, ¿no? Porque todos pasamos por diferentes momentos. Entonces, cuando uno comienza a latigarse por lo mal que está haciendo, eso no nos sirve para nada, ¿no? Más bien es un tema de observar, de atender, de entenderlo, de tratar de entenderlo, ¿sí? Para avanzar. Porque en este momento todavía no hay una separación. Y justamente en el siguiente paso se da, en el siguiente paso que es la división, ¿sí? Que justamente frente a esta fusión que existe aquí, la división es, en cambio, ahora sí separamos. Separamos, ¿sí? Aquello que nos sirve de aquello que no nos sirve. Separamos esa mecanicidad de la intención y quedarnos, si queremos, en un proceso evolutivo con la intención, ¿sí? Acá separamos, ¿sí? Aquí separamos aquello que nos sirve de aquello que no. Por eso está representado aquí con la espada, ¿sí? Eso, Espada. ¿sí? Sí, con la espada de la separación. Ah, yo pensé que la mía se parecía a una llave. Claro, no era una llave, era No, una no, ahí espada. la llave, sí, ahí la llave. Ya te voy a indicar la llave. A lo mejor te confundiste, te confundes de carta. Me confundí, me tengo que haber confundido. Sí, sí. Ahí la llave, existe la llave. O la llave está. Me parece que la llave. ¿Cuál es la llave? ¿Qué paso es la llave, Raquel? Pero Es la, la llave es en la carta 12, que es en la de fusión. la del toro, claro, es la que yo tengo también. Claro, claro, sí, tienes razón. Pero no está aquí. Y la Ah, llave, yo sí. Sí, sí, la llave es acá, claro. Acá está la llave. en el paso que yo recuerdo es la unión del azufre
y el mercurio, y la llave era el ácido que hacía la fusión, Claro, ahí que se producía la unía, fusión y la llave era, ¿te acuerdas que había, es el que estaba conectado, ¿cómo era? Que dices podía dentro explotar del que podía, huevo, sí, que podía explotar el claro, huevo, claro. ¿no? Sí, en la fusión, S- eh, justamente, ¿no? pero sí, también lo alegorizábamos con el ácido que le echábamos para unir el ala de cuervo, Ajá, que con el fuego generaba después ya la sal fija. así es. Sí, sí. Bueno, la Lara claro, cuando ya se Sí, mezcla, cuando lo cuando uníamos. se mezcla el Y, azufre con el y mercurio, eso se era lo que forma. se echaba al Ujú, balón. así es. Bueno, está bien. Katiu, Ah, sí. Em, con respecto a la carta fusión, ajá, eh, yo quería hacer como un aporte y me parece como una carta preciosísima, sí, porque te enseña a a ver sin juicios, lo bueno y lo malo. Pero tienes que tener estar muy atento o atenta a no estar valorando en ese momento. Y cuando logras estar en esa situación de solamente observar, se genera energía. Y si no, se pierde. así es. Muy, muy intensa y preciosa carta. Te agradezco Y además, mucho, claro, fíjate aquí esa Marcelo, danza. porque gracias a este taller he logrado ir así teniendo comprensiones profundas. Gracias a todos, gracias a todos. Mira, miren, es una, sí es hermosa la carta, además, miren esa danza ahí, ¿sí? Es una danza. Así lo representó el Daniel. Y es curioso porque Daniela me contaba que había hecho las cartas, había dibujado, había presentado al negro, esperando que el negro le diga, no, mira, esto tienes que cambiarlo, esto tienes que hacerlo así, no sé qué, ¿no? Él esperaba eso y el negro todo lo aceptó, tomando en cuenta que Daniel era jovencito, ¿no? Era un jovencito en aquella época y claro, fue convocado a ese grupo donde todos eran mayores, ¿no? Mayores, y además con más proceso y toda la cosa, estaba el negro, estaba, bueno, y él estaba ahí y fue convocado justamente por esa capacidad que tiene Daniel para las ilustraciones, ¿no? Y lo más simpático es que el negro le dijo que todo estaba bien, todo fue bien, ¿no? Luego cuando lo llevó, se llevaron a Chile, bueno, vieron algunos cambios, pero no fue por parte del negro. Es más, del negro, me decía el Daniel, el quienes hayan estado en la casa del negro, me cuentan que tenía las cartas ahí y tenía las ilustraciones de las cartas en la habitación. Bueno, eso. A ver, estábamos en la carta de división, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, les quería indicar también aquí, fíjense que en cada una de las cartas, tenemos aquí en esta, como les he dicho, primera cuaterna, primer paso, ¿sí? Primera cuaterna, segundo paso. Y en esta de acá tenemos primera cuaterna, tercer paso. Entonces aquí les va indicando qué paso está en qué cuaterna, ¿no? ¿Sí? Acá está representada en negro, ¿no? Que es la primera cuaterna, además. Acá está en rojo, que representa la segunda cuaterna. Y la tercera está en blanco. Ya se me perdieron las cartas. Tengo todo hecho un rebulizo aquí. A ver.
Fíjese, acá en cambio está en blanco, ¿no? Que corresponde a la tercera cuaterna. Eso, entonces tenemos que en el segundo paso, en el tercer paso, que es la división, donde está la espada, porque hay que separar, ¿sí? Está los gemelos, Géminis, ¿sí? Y aquí, en este momento, se separa lo que nos sirve de aquello que no nos sirve. ¿Sí? Bueno. Y en el cuarto paso, que es la disolución, en este paso hay que limpiar todas las asperezas, porque si bien en el tercer paso hemos separado, siempre quedan escorias, ¿sí? Quedan costras también, ¿sí? Porque lógicamente al separar quedan adheridas cosas anteriores. Y en este paso lo que hay que hacer es limpiar esas asperezas, quedarnos con aquello que nos sirve. ¿Estamos? Estas 4 cartas corresponden a la primera cuaterna. No sé si tienen alguna pregunta, inquietud. Ah, y acá está el cangrejo, ¿no? Cáncer. Imagen del cangrejo acá, ¿alguna idea? ¿Cómo? El cangrejo, no, ¿por qué? Porque no es que el cangrejo es el que camina de costado un poquito, Sí. pero no tiene nada que ver eso, o sí tiene que ver. Em, o sea, van asociando cosas, ¿no? Por ejemplo, es curioso porque en el sol, si se fijan ustedes, la salida del sol no sale por el mismo sitio, ¿sí? Sobre todo los que vivimos como en el centro, como aquí en Ecuador, podemos divisar más perfectamente cómo va avanzando el sol, digamos, en el horizonte, de donde va surgiendo y va yendo cada vez más al norte, ¿sí? Y luego, Ah, el 21 el sol está el 21 de diciembre al sur, digamos, desde el Ecuador hacia el sur, ¿no? Por eso sale por el trópico el sol sale por el trópico de Capricornio, ¿sí? sí. Y el 21 de marzo, el 21 sale por el trópico de Cáncer, que empieza el invierno el verano en el hemisferio norte, ¿no es cierto? ¿Sí? El 21 de junio empieza el verano en el hemisferio norte y el sol está lo más al norte y ahí empieza a retroceder el sol. Entonces, es curioso, es una asociación, diría yo, de la constelación, de la forma del cangrejo con que el sol empieza a retroceder, ¿sí? Ah, entiendo. Y las dos serpientes, la blanca y la negra, se conectan con, con la disolución también. Oh, Sí, claro. Acá Además, están el ah, cangrejo es un signo de agua, ¿cierto? Por el eso está en cangrejo, disolución. sí, de agua, ¿sí? Entonces, a ver, para que se entienda esto de que el sol va retrocediendo, lo que pasa es que fíjese, cuando están en el 21 de, de marzo o el 21 de septiembre, el ah, sol está ubicado por la línea ecuatorial, ¿sí? Sale por la línea ecuatorial. Si lo ven ustedes, por ejemplo, cuando están en, en invierno, el sol en el hemisferio norte, cuando están en invierno en el hemisferio norte, el sol lo ven como en el sur, sale por el sur. En el sí, oriente, ¿no? Me refiero en el oriente, pero hacia el sur, en el sí. suroriente, digamos, ¿sí? Por ahí sale el sol. ¿Estamos? ¿Sí? Cuando está en el hemisferio sur, sucede al contrario.
porque lógicamente el sol está saliendo por el norte, en cambio, en el 21 ahí estoy, 21 de junio, que empieza el invierno en el hemisferio sur, ¿no? ¿Sí? Siempre es contrario, ¿no? El invierno en el norte, el verano en el sur. El, el otoño en el norte, la primavera en el sur. Siempre es. Mm. Entonces, el sol también está como en la dirección, uno cuando está cuando estás en verano, en invierno, ves el sol, si estás en el hemisferio sur, ves el sol hacia el norte, que nace en el norte, en el oriente, al nororiente, ¿no? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Ah, Más o ya. menos. Porque yo decía, está medio confuso. En cambio, acá vemos, claro, vemos un poquito, se ve el sol igual, un poquito, que sale un poquito, pero siempre acá en Ecuador, siempre, por ejemplo, el mediodía, siempre el sol está sobre la cabeza. Y el mediodía aquí en el Ecuador no hay sombra. Siempre está sobre la cabeza, al mediodía. Marcelo, Sí, y se entiende mejor cuando ves cómo la Tierra gira alrededor del Sol, ¿no? Porque la Tierra no gira como en una forma paralela, sino así como una diagonal, ¿no? Y entonces Ajá. ahí entiendes por qué el Sol en el hemisferio sur pega cuando nosotros es el invierno, para ellos cambia la estación, ¿no? claro. Sí, porque la Tierra tiene el eje inclinado, entonces y cuando cambia es diferente la ubicación del Sol, ¿no? Por eso justamente las Sí, estaciones. pero además aquí está el Sol y la Tierra no gira así, sino gira de esta manera. Si me explico, no sé si se vea, no es así, sino hace esto. Entonces, por eso la Tierra hay momentos en donde el Sol le pega en el hemisferio norte, en el polo norte, Claro, y cuando ya está del otro lado le pega completamente en el hemisferio sur, ¿no? así es, así es. Justamente por eso en los polos encontramos que seis meses de día y 6 meses de noche, 6 meses de noche, así es. Que hay como una curvatura, es lo que me parece a mí que siempre quiso decir Einstein, ¿verdad? Y como una elipse, Bueno, una, sí, sí. Eso es lo que tú estás diciendo es sobre el tema del espacio, la curvatura del espacio-tiempo. Pero no no tiene se que ver con logra, la no se logra modificar por esa razón. La curvatura es muy pequeña por la distancia, ¿no? En donde sí es más notoria la curvatura es en Mercurio, porque está más cerca al Sol. Ahí es mayor. Acá la curvatura prácticamente no se logra percibir. No tiene que ver con ello. Tiene que ver con la posición del Sol, de la Tierra, cómo la Tierra, el eje de la Tierra, ¿sí? El eje de la Tierra que también tiene su movimiento. Por eso también hay el movimiento de precesión, por ejemplo, que es un movimiento como de trompo que hace la Tierra. Bueno, una vuelta demora más o menos 40.000 años. Por eso también los cambios de eras, por ese movimiento. Bueno, otro día, si quieren, les doy un poco de clases de astronomía y con gráficos para poder entenderlo mejor, porque sí, es medio por confuso. favor, Marcelo, porque Porque muchos no tenemos formación en eso y verbalmente, esas es muy bonito. explicaciones son un poco confusas. Bueno, a ver, entonces, estábamos en esta carta. Ah, y les quería decir que creo que vamos a terminar un poco antes porque tengo que salir a las votaciones. Tengo un montón de cosas que ir haciendo, tengo que ir a votar y tengo que votar lejos. Para- Ay, ¿qué es lo que se vota? ¿Presidente? Presidente, sí, presidente. Venga. Es la segunda vuelta. Wow. Y Va ganando la muchacha. está la ultraderecha está la ultraderecha y el partido La del muchacha. Rafael Correa. Ajá. Esa es como Bueno, está complicada, salga está muy todo lo complicada. mejor posible. Pero está bien complicada la cosa porque es curioso cómo se dan aquí las cosas, aunque eso ya es fuera de la reunión, pero es como se están dando las cosas, es terrible, ¿no? Previo a la primera vuelta, justo cuando se iba a cerrar la campaña,
matan a un candidato que era contrario a Correa, ¿sí? El famoso, sí, 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 lo leímos Y todos eso los diarios hizo, del mundo, me pareció. y eso hizo que se desbalance todo el tema electoral, porque era posible que gane en primera vuelta el candidato del Correa. Todas las encuestas le daban que ganaba en primera vuelta. Y eso hizo que toda la gente votara, se fuera para otro candidato y no, bueno, y perdió mucho, Claro. porque le quedó como como que algo tuvo que ver el Correa en eso, pero en realidad es una tontería, que más bien le perjudicaría eso, ¿no? Bueno, son temas políticos que también no es el espacio. Bueno, entonces, no sé si tenemos alguna pregunta, inquietud, algo con relación a lo que hemos conversado de las 4 cartas. Para ver, hoy vamos a ver las 4 cartas y la próxima semana veremos las siguientes cartas, ¿no? La próxima cuaterna. Sí. Ah, no, la próxima semana creo que no vamos a tener reunión. La Ok, siguiente, en 15 días, ¿no? venga. Sí, comentaste que la próxima semana no hay reunión. Sí, Vicky. No, hola. Es como una cuestión general nada más que no vamos a tener reunión. Nosotros podríamos, con una tirada de cartas, ya digamos, teniendo todo completo, preguntar Sí, claro. por un proceso del mundo, por ejemplo, la guerra, una cosa así. Y ahí, como es como un mapa, nos va a responder un poco. No, no nos va a responder. Nosotros No, respondemos. es lo que nosotros Ajá. mismos, ajá, Sí, 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 vamos a exactamente. leer. Que eso era. Gracias. Sí. Sí, Melissa. Hola Marcelo. No, nada, por acá para saber si ya con la explicación que dabas de la última carta era o hay algo más que abarcar. O Que la última sea, parte o de sea, decir cada carta es tienes. para profundizar en cada carta. Sí, sí, utilizaríamos no sé cuántas reuniones, porque son complejas cada carta. Realmente es un tema complejo, ¿no? No podemos simplificar todo, ¿no? O sea, uno intenta simplificar y ese es como el proceso humano, de tratar de entender la realidad y simplificarla de la mejor manera para poder entenderla. Pero tampoco podemos llegar a reduccionismos, ¿no? Entonces, cada carta es bastante extenso de explicaciones, ¿no? Porque fíjese, como les decía, tiene que ver con las disciplinas, tiene que ver con muchos aspectos. Lo que estamos viendo simplemente es una visión general con relación al proceso. Entonces tenemos la primera carta, que es condición, que es la condición de origen, de la que partimos. La segunda carta, la fusión, que es donde se ven toda esa mezcla y ese caos que se da en el proceso, donde existen fuerzas mecánicas y fuerzas intencionadas. El tercer paso, separamos aquello, esa confusión tratamos de ir ordenándola e ir separando, observando, ¿no? Sí, y separamos. Y nos quedamos con aquello que nos sirve para la siguiente. En el cuarto paso, en cambio, limpiamos las asperezas, quitamos todas las escorias que van quedando, ¿sí? Eh, sí saben los que son la escoria, ¿no? Sí. ¿Sí? Cuando se hace una fundición, esos pedacitos que se queman, que ya no sirven, Mm. son las escorias y hay que quitar las escorias o las costras, digamos, cuando uno queda como tenemos que separar, quedan costras. Entonces hay que ir limpiando y que quede todo correctamente en el cuarto paso. Esos son los 4 pasos en general. ¿Sí? Sí, Ah, un comentario al mío que no tiene, no sé qué tiene que ver. Con todo este tema de las cartas, he empezado a leer mitos, más mitos. ajá, Por ejemplo, el mito de Hércules, donde Hércules va por los 12 pasos del proceso, ¿no? Y me ujú, ha salido una imagen que nunca había tenido, que es, en general a Silo se lo ve como maestro. Siempre mi imagen de Silo era como del gran mensajero, ¿no? El que ujú, trae el mensaje.
Pero mirando mitos, me ha parecido una imagen de Silo como el héroe. Es como que él tiene muchas de las características del héroe que nos va sacando de las situaciones oscuras, que es toda la superación del sufrimiento mitológicamente es, bueno, es encontrarse con todo el resentimiento y cómo superarlo, cómo manejar. Y sale el héroe, me sale así. Y nunca se lo ve así como héroe, pero míticamente me ha salido. Pues sí, yo también lo veo como maestro y también como el camino del héroe. El camino del héroe que va, ¿sí? Claro, si no lo hace, no es un proceso individual el que hace él. Lo hace, sí, pero nos lo da a nosotros, como el héroe, que Sí, salva a su gente, que la saca, ¿no? sí, Precioso, eso de los sí. mitos. Bueno, ya está, no digo más, que hay que ir a votar allá. Gracias, Nora. ¿Sí, Tino? Así, solo una cosita. De todas las cualidades tan lindas que van apareciendo en cada paso, cuando lo hace una semejanza a la primera cuaterna, hay algo que las englobe, que le dé algo común, como primera cuaterna a estas 4 cartas. La primera cuaterna es la cuaterna de diferenciación. ¿Sí? Es la cuaterna de diferenciación. Roberto lo dice también la cuaterna del testeo. ¿Sí? Y me parece muy buena esa de Roberto. Sí, Oscar, tú levantaste también la mano. Sí, sí, Roberto, tenía que ver con lo que preguntó Nora acerca de las serpientes en la carta 4, donde aparece que es la división. Entonces, yo lo entendí con La lo que acabas disolución. de mencionar. Hay una serpiente del lado izquierdo oscura y una blanca, entonces uno empieza a separar, ¿no? Aquello que no nos sirve. Lo Sí, interpreté de esa manera al ver la serpiente oscura del lado izquierdo, ¿no? así es. Como les digo, es una representación que la hizo Daniel al respecto, ¿no? Y fíjense que está observando a la serpiente negra, ¿no? Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿Verdad? ajá, está ahí, está viendo la serpiente negra. Bueno, sí. Es como ya quedarse con quedarse con aquello que nos sirve, con aquello que hay que ir avanzando, ¿no? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? No, veremos. Raquel quería decir algo, ¿no? No, no, Ah. no, que no, que te vayas a votar. Es necesario que votes. Que voté por la mujer. No, por lo que Vemos tú cómo quieras. va. Pero también es tan raro esto. Bueno, creo que voy a cerrar a cortar la grabación. Nos Más vemos la fuerza y próxima semana. alegría para todos. Igual. Muchas gracias, Marcelo. Ahora que cerraste la grabación, quería